Bienvenidos de nuevo a Afila tu Seguridad. Desde el primer programa hemos tratado diferentes temáticas que tocan de cerca a la ciudadanía, ofreciendo consejos y pautas para estar alerta ante las amenazas que nos rodean. Buscamos, además, ir siempre pegados a la actualidad más destacada del momento. Esa misma actualidad que, la semana pasada, nos impidió estar con ustedes debido al apagón masivo que oscureció España. Abordaremos este tema desde diferentes perspectivas y también charlaremos sobre otro incidente que afectó a muchos ciudadanos. El robo de cobre, un sabotaje premeditado, como apuntan desde el Gobierno, que afectó a más de 10.000 viajeros. Para abordar estas dos situaciones están con nosotros el sargento del equipo arroba de la Guardia Civil de Ourense, Antonio Vázquez. Bienvenido, Antonio. Gracias. Y Jorge Álvarez, del despacho Lex Aurea Abogados. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas tardes. Empezamos. Vamos a empezar entonces abordando el apagón, ¿no?, que sigue trayendo cola hasta hoy. Durante el día, bueno, la situación parecía que todavía quedaba lejana, ¿no?, aparte habiendo sido en primavera, con horas de luz, las terrazas se llenaron, compramos velas, compramos pilas. Ya después, durante la noche, había comercios que no podían cerrar, ¿no?, sus puertas, garajes abiertos para que los coches pudiesen entrar y salir. Pero no pasó nada, ¿no? De hecho, el propio Ministerio del Interior dijo que no había ocurrido nada relevante. E investigando un poco para tratar este tema en el programa, y los expertos dicen que, bueno, sitúan en 48 horas, ¿no?, el margen entre la normalidad, la tranquilidad y la anarquía, por llamarlo de alguna forma. Hay precedentes, por ejemplo, con la Dana, a las 48 horas ya empezó a haber algunos episodios de saqueos y pillaje, apagones como en Nueva York en el 77, pero bueno, ya es una ciudad, digamos, de una magnitud mucho mayor. Antonio, me gustaría empezar por ti. ¿Crees que habría sido una situación diferente de no haberse solucionado tan rápidamente? Pues probablemente sí. Yo creo que el apagón nos pilló a todos de improviso, y yo creo que no estábamos ni preparados ni para este tipo de situaciones. Gracias a Dios, es lo que tú comentabas, en tiempos de primavera, con mucha luz, hasta casi la noche, hasta el día de la noche, con lo cual hubo gente que se pudo estar en la calle, pudo incluso hasta, aunque no funcionaban las comunicaciones, pero sí te permitía a lo mejor poder quedar y ver a la familia o a los amigos, saber que todo estaba bien, que no pasaba nada. Y claro, al momento llegó, bueno, pues cuando era ya la noche, cuando te das cuenta que ya que está todo a oscuras, que ya no hay nada. Realmente la ciudadanía, la verdad que lo asumió bastante bien. Sí. Lo asumió bastante dentro de lo que cabe. ¿Qué pasa? Que claro, lógicamente también, gracias a Dios, por la respuesta también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que reforzaron en esos momentos las patrullas y tal, lógicamente porque muchos de los comercios que estaban a esas horas estaban sin luz, se encontraban con una situación que no podían ni bajar la persiana, comercios, farmacias, supermercados, con lo cual eso obligaba pues a que sus propietarios o incluso trabajadores se tuvieran que quedar dentro de los locales a expensas. Bueno, ¿para qué? Para prevenir de que alguien, claro, sin luz y sin comunicaciones, pues estaba luego a expensas a que cualquier persona pudiera entrar y pudiera, pues eso, robar o incluso ocasionar cualquier tipo de daños. Ya digo, gracias a Dios no pasó nada, fue una noche casi como todas las demás, normal, y bueno, y sin más, pero sí, se hubiera agravado, pero mucho la situación. En los que nos pilló un poco ya entrada la noche trabajando, como fue aquí el caso del equipo técnico, los periodistas, sí que sorprendía llegar a Ourense y ver en la ciudad portales abiertos, garajes abiertos, persianas a medio bajar con, como decías, propietarios y trabajadores en el interior. No sé, Jorge, en el caso de que se hubiese producido algún robo, algún saqueo, en ese momento, ¿lo cubren los seguros? ¿Cómo se actúa en estas situaciones? Es que, claro, eso es muy... A día de hoy tampoco hay una respuesta... Esto es un escenario muy hipotético. Claro, además, primero, para que pudiera haber algún tipo de responsabilidad, tendríamos que partir de que tenga que haber un responsable. Y para que haya un responsable tenemos que saber cuál es la causa del apagón. Es decir, aquí podríamos estar ante un caso de fuerza mayor, que parece que está descartado. No sé si os acordáis que efectivamente, incluso en las primeras informaciones que daban, como había afectado también el apagón a Portugal, decían que podría haber sido un fenómeno atmosférico extraño y demás. Sí. Parece que eso está descartado. Ahora estamos ante la posibilidad no descartada o no desdeñada del Gobierno de un ciberataque, o a lo mejor pues otro tipo de posibilidad que tiene que ver con una mayor incidencia en la red eléctrica respecto de las energías renovables con respecto a las tradicionales. Claro, para que haya una posible responsabilidad de alguien, bien sea
civil, porque pongamos que a lo mejor la culpa es de Red Eléctrica o de algún operador privado, o pongamos que la responsabilidad sea del Estado por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar este tipo de cuestiones. Pues ya variaría. Estaríamos en el caso de Red Eléctrica o de operadores privados ante una posible responsabilidad civil contra un ente, digamos, privado, o bien ante el Estado por una posible responsabilidad patrimonial si hubiera una negligencia. Pero a día de hoy es muy complicado llegar a esa cuestión. En todo caso, si hubiera habido un robo, y aquí estará el sargento conmigo, que el primer responsable es quien roba. Pero bueno, quiero decir, en este caso me imagino que estamos más ante una situación de expectativa. Cuando tengamos respuesta podemos dar un diagnóstico más afinado, digamos. ¿Y qué pasa con los daños que hayan podido sufrir propietarios, particulares? ¿Estamos en la misma situación? Claro, estamos en la misma cuestión. Es decir, pongámonos en el ejemplo, porque por los WhatsApps llegaban muchas informaciones. Tenéis que bajar los plomos porque cuando llegue la luz otra vez se van a estropear todos los electrodomésticos. Pues volvemos a repetir, habrá que saber de dónde viene la responsabilidad. Si es realmente alguna causa de fuerza mayor, por lo tanto ningún seguro cubriría absolutamente nada porque es una de las exclusiones genéricas que tienen todas las pólizas, o si realmente estamos ante una negligencia de un operador privado o de una administración, y aparte de ahí variaría el tipo de procedimiento a seguir. Pero en tanto en cuanto no se sepa, claro, estamos construyendo castillos en el aire, son hipótesis, meras hipótesis. Lo que sí es seguro es que los ciberdelincuentes estuvieron ahí en cuanto se desató la situación, encontraron ya una excusa, ¿no? Ya había particulares a las pocas horas alertando de llamadas de, bueno, me dicen que es mi compañía eléctrica, que si le doy mis datos me restituyen la luz. Hay casos, ¿no, Antonio? Sí, no, realmente, bueno, gracias a Dios aquí en Orense no hemos tenido un repunte significativo de estas estafas, pero sí que hemos detectado y se ha habido casos de intentos de estafas a través de phishing, lo que tú comentabas, de técnicos de compañías de distribuidoras electrónicas, o sea, de electricidad, que llamaban para eso, para pedir los datos, que iban a restablecerle el suministro, o bien para que iban a comprobar el estado de la red y todo lo demás, y para eso le pedían, pues eso, datos personales, entre los que se incluyen datos bancarios y todo lo demás. Pero digo, al final es como todo, al final siempre aprovechan, pues eso, de un mal ajeno para beneficiarse de otras personas. Y en este caso, pues sí, pero bueno, ya digo, aquí en Orense, que nosotros tengamos constancia, no ha habido ningún repunte en relación a este tipo de estafas relacionados con el apagón, me refiero. Sí, pero digamos que casi no podíamos hablar con nadie y recibías esa llamada, ¿no? Y dices tú, bueno, pues voy a coger porque igual es mi pareja, mi hijo, mi... No, incluso lo que tú dices, efectivamente, también está la llamada del hijo en apuros, que también se utiliza en estos casos. Pasado el tiempo, mira, oye, mamá, que estoy aquí, que todavía no me funciona el teléfono, que este es mi nuevo número de teléfono, que por favor, tal y cual, engañando lo mismo, pero bueno, o sea, utilizan las mismas técnicas, pero relacionadas con el apagón. Lo que está claro es que debemos estar alerta en cualquier situación y máxima en unas... No, está claro, volvemos a lo de siempre. Ninguna compañía no te va a pedir ningún dato personal que ya lo tienen, no te va a pedir ningún dato bancario que ya lo tienen. Verificar, con lo que hablamos siempre, si quien es dice que es tu hijo. Sí, claro, estamos hablando en un momento que es un momento, pues eso, de incertidumbre, un momento que, pues eso, que no puedes contactar con tus seres queridos, que no sabes nada de ellos. Claro, entonces ante esa premura tú quieres contactar con tu hijo, lógicamente, pero bueno, intentar verificar la identidad, si es un número que no conoces, quién no es, lo que hablamos siempre, pedir información y no fiarse nunca ni de mensajes que te llegan, ni de correos electrónicos con enlaces para que tú pongas tus datos o para que te van a restablecer el suministro, incluso que te van a compensar con un tanto por ciento en tu siguiente factura por el tema del apagón. O sea, hay varias técnicas que están en el acecho, pero bueno, es lo que tenemos que estar siempre alerta y tener cuidado con este tipo de mensajes y de llamadas, lógicamente. Mencionabas antes, Jorge, bueno, eso, que el gobierno apunta a diferentes hipótesis, tampoco se descarta el ciberataque, ¿no? Tampoco está muy claro si hubiese ocurrido un ciberataque, hasta qué punto nos revelarían, ¿no?, esa información. Me gustaría, bueno, sobre todo Antonio, pero que añadas, Jorge, lo que tú consideres.
hasta qué punto sería posible que ocurriese un ciberataque de esa magnitud. Podría ser, vamos a ver, las infraestructuras críticas al final están expuestas independientemente de que tengan sus técnicos de seguridad o tengan su seguridad al día, están expuestas también a los ataques de todo este tipo de ataques, o bien por malware, o porque se le introduce un tipo de software que al final lo que hace es que va a modificar porque tiene un determinado problema, una vulnerabilidad, y va a explotar esa vulnerabilidad, o porque efectivamente han visto una vulnerabilidad y van a atacar. Pero bueno, de todas maneras, si se hubiera producido un ciberataque, va a ser muy difícil que en un momento alguien sea muy pronto para que asuma la responsabilidad de ese ataque. Pasaría tiempo. Todo apunta a que, bueno, pues yo creo que no tiene nada que ver con un ciberataque, que es otro tipo de cuestiones, pero bueno, que sí, tanto esta infraestructura, la energética, como otro tipo de ellas, pues sí que están expuestas a cualquier ataque de este tipo de dimensiones, sin ningún lugar a dudas, está claro. Sí, yo también honestamente pienso que, aunque no se puede descartar la hipótesis del ciberataque, porque al final cualquier estructura crítica y con las defensas que tiene también respecto a los ciberataques, recibe ataques continuamente, lo que pasa es que son rechazados y demás. Además, a mí hay una cuestión que me lleva a pensar que no estamos ante un ciberataque. Yo recuerdo que cuando sobre las 12:30 se fue la luz, dijeron que tardarían más o menos en restablecer entre 8 y 10 horas la luz. Si tú das un cálculo tan exacto, y no estamos muy lejos de esas horas, porque bueno, dependiendo qué lugar, viene un poquito antes, un poquito después, pero bueno, aquí en Orense creo que vino a las 2, 3 de la mañana. O 2, yo vivo en Barbadas, en la Valenzá vino un poquito más tarde, pero estamos más o menos en esas 10-12 horas. Si fuera un ciberataque, por otros ejemplos que tenemos, no tanto en España, pero si fuera, posiblemente el arreglo o el restablecimiento en este caso de la energía hubiera tardado más, esa es mi opinión, pero que vamos, que no estamos exentos, o que es plenamente posible que a lo mejor no en este caso, pero que más adelante se pueda sufrir un ciberataque, sí, y más en el mundo que nos movemos, que cada vez es más digital. Bueno, pues pasamos de esto el lunes de la semana pasada, y de este domingo para lunes lo que ocurrió fue que un robo de cobre en las vías del AVE afectó a 11.000 viajeros. Estamos hablando en operación retorno, después del puente. ¿En qué tipos de delito incurre una persona que accede a unas vías que, claro, son kilómetros y kilómetros, en algunos casos en medio del campo? Luego hablaremos también de cómo se puede vigilar estas infraestructuras, pero ¿en qué delitos incurre una persona que roba cobre? Hombre, no que roba cobre, sino que roba el cobre en las vías, sí, claro. Exacto. Claro, la cuestión, porque si fuera un robo de cobre que está en una obra, pues a lo mejor estaríamos ante un robo con fuerza sin más. Pero aquí estamos ante para mí ante dos delitos. Uno, un delito de robo con fuerza, porque evidentemente tú para acceder a ese cobre tienes, si están en las vías o en infraestructuras ferroviarias, vas a tener que eliminar o bien cámaras de seguridad o bien hacer algún tipo de escalamiento, rompimiento de algún tipo de estructura que proteja, por supuesto, la entrada a esos lugares. Un delito de robo, evidentemente, en concurso medial o ideal, según lo que tú quieras hacer, con un delito de daños. Es decir, aquí porque estamos generando un daño que además es un tipo agravado de daños, porque estamos generando un daño al interés general, que es la libre circulación de viajeros, y por supuesto el daño que se produce a esos viajeros que permanecen 10-12 horas varados en un tren, que pierden viajes, que pierden trabajos me refiero de ir al trabajo, etcétera. Estamos ante dos delitos que precisamente en la connotación en la que nos movemos conllevarían penas de prisión bastante elevadas, porque reitero, estaríamos ante un concurso medial o ideal. Porque claro, fuese robo o fuese sabotaje, ¿habría alguna diferencia? Bueno, realmente sabotaje como tal... Claro, ¿quién determina? Claro, la cuestión es si tú lo que pretendes con ese robo es realmente quedarte con el cobre sin más y te quedas con él y después lo vendes o haces lo que quieres con él, o realmente tú lo que quieres es generar un daño a las en este caso, infraestructuras del país. Es que es diferente. El sabotaje, digamos que incluye ese ánimo doloso de generar un daño general. Esa es la... Y Antonio, una vez que se roba el cobre, porque ha habido algún caso que ha trascendido, también aquí en la provincia de Ourense, ¿cómo hacen los delincuentes, cómo manejan ese material?
Bueno, pues normalmente los que roban el cable y cobre normalmente son organizaciones criminales o mafias incluso de gente del este que se dedican a este tipo de delitos, ¿no? Están primeramente los que efectivamente cometen el robo, son los que se encargan pues eso, de a jugarse la vida, a ir a cortar el cable con las tenazas con tal. Y luego son pues, bueno, las otras partes encargadas de la organización, que son los que se encargan pues eso pues en primer lugar, sobre todo porque va con cable, va con el cable, lógicamente tienen que quemarlo en algún sitio para extraer el cobre del cable. En el momento que lo que extraen el cobre queda limpio, lo que hacen es que, bueno, pues a través o incluso de chatarrerías ilegales o incluso pueden fundirlo o incluso se lo llevan camuflado, escondido al extranjero. Daros cuenta que, por ejemplo, el cobre ahora mismo está al alza. China que quizás sea una de las que más demanda este tipo de metal porque no hay en el país asiático, no hay casi este metal. Podemos estar hablando que a lo mejor un kilo de cobre ahora mismo esté costando unos 10 euros el kilo, o sea, 10.000 euros la tonelada más o menos. Entonces, bueno, al final no estamos hablando de una organización que se dedica a robar, pues eso, 150 metros de cable o 250, sino que al final mucho volumen. Hace 2 o 3 años, aquí en Orense tuvimos a 7 personas, bueno, no era una organización de países de este, sino que era una organización de aquí españoles con gente de Portugal, habían robado 50 kilómetros de cable de cobre. Con lo cual estamos hablando de que dejaron a 90, creo que me parece que había estimado unas 90.000 o 100.000 personas que se habían quedado pues incomunicadas, ni sin luz, sin comunicaciones y sin nada, con un costo bueno para restablecer. Luego todo eso, pues estamos hablando que a lo mejor a las empresas que tuvieron que restablecerlo, pues a lo mejor de 200.000 o 300.000 euros, que es un coste elevado para volver a restablecer ese servicio que dejaron estas personas. Claro, que es lo que conlleva todo esto. No solamente robarlo, sino lo que conlleva, ¿no? Claro, aquí hay un responsable, lo mismo que decíamos antes, pero no podemos señalar a nadie mientras no se sepa. Pero aquí, por ejemplo, hay un responsable claro, una mafia, sí. Un grupo organizado, una persona por su cuenta. Claro, ¿quién subsana el daño que se ha causado a esas personas? Claro, a ver, realmente aquí estamos hablando de que en primer lugar hay unos responsables directos y vuelvo a repetir lo de antes, es decir, si hay un robo de cable de cobre, evidentemente ese cable que está inmerso o que forma parte, como hemos dicho, de infraestructuras estatales, deberían estar protegidos, pero está claro que tú no puedes apostar a un guardia, un policía cada 200 metros, es decir, seamos realistas, es decir, tampoco se le puede imputar en este caso al Estado, bajo mi punto de vista, habrá que ver qué circunstancias cuando se esclarezca, pero tú no le puedes imputar al Estado una negligencia en el cuidado o en la negligencia en vigilando que le llaman, no tengo que vigilar que todo ocurra o que no ocurra nada realmente, ¿no? En este caso no, tenemos unos culpables claros y habrá que ver si se da con ellos y el problema ya no es solo eso, el problema es si después el día de mañana estas personas tienen algún tipo de bienes, algún tipo de capacidad económica para resarcir los daños causados, que habitualmente es que no. Claro, esa es otra de las cuestiones, claro. Estamos ante... El perjudicado queda perjudicado y encima sin ningún tipo de resarcimiento, por decirlo de alguna manera. Eso es lo malo de este tipo de... No, para sobre todo estamos hablando de este tipo de, sobre todo la prevención. Claro. Está claro, la prevención para prevenir todo este tipo de robos. Y luego también, bueno, se podría implementar, pues eso, ya que estamos, las nuevas tecnologías que ayuden a este tipo de prevención, lo que hablábamos antes. Por mucho que queramos, no podemos tener un guardia civil o un policía cada kilómetro vigilando una línea de o sea, hay miles y miles de kilómetros sobre todo de línea de ferrocarril. Es imposible. Cuando pasan, sobre todo, por nombres, están pegadas a las carreteras o a caminos, bueno, pues a las malas no puedes tener un punto donde tú puedas hacer una vigilancia. Pero claro, muchas veces pasan pues, por montañas, por sitios donde no es imposible el acceso. Con lo cual yo creo que a lo mejor una solución sería, aparte de la prevención de todo eso, pues implantar unas medidas tecnológicas, pues a lo mejor como alarmas o sensores de otro tipo de medidas que, bueno, a lo mejor sí podían paliar, entre comillas, o por lo menos no paliar, sino detectar en un momento más concreto qué está pasando en un punto concreto de la red eléctrica. En este caso están cortando, pues está cortando en un punto y me lo están tocando allí. ¿Por qué? Porque tengo un sensor que me está diciendo que hay una presión distinta o hay una alarma que suena, que no la pueden desconectar.
no sé, algo que permita que se pueda atajar este problema, pero bueno, es difícil. Es que a mí personalmente lo que me llama la atención es desde el momento en el que tú cortas en el primer lugar y sigues cortando, no hay una alerta que salte y que diga, oye, aquí está viendo, no existe eso. Cuando quiera existir, lo que pasa es que imagino que ya está. Date cuenta que todo esto se hace muy organizado y se hace todo muy milimetrado y sabiendo lo que pasa, con lo cual a lo mejor el corte se está haciendo, si no a la par, casi a la par. Entonces se cortan esos puntos todos y en el punto final, pues lo que hace es que una persona pues corta aquí, va tirando y al final pues saca el cable. Y en cuestión de minutos, no estamos hablando ni de horas, al final consiguen llevarse y perpetrar el robo, con lo cual es muy difícil de llegar. Imagino que por lo que sea, en este caso, la red eléctrica imagino que detecta un problema, claro, por seguridad los trenes lógicamente se van a parar, que fue lo que pasó y se paraliza todo y con el colapso que llevó a cabo, claro. Y entiendo que también entrañará algún tipo de peligro para la persona que lo hace, ¿no? Pues las descargas están ahí al día, tocar ahí, sobre todo cuando estás con corriente eléctrica y estos altos voltajes, bueno, al final más de uno pues os ha llevado quemaduras o incluso hasta ha fallecido, hay muertos como consecuencia de esto, pero bueno, se juega la vida, la gente que se dedica a esto realmente se juega la vida, porque estamos hablando que eso lleva electricidad, claro, no estamos cortando un cable de telefónico. El problema que hablamos antes de que yo comparto plenamente la tesis de Antonio en el sentido de que hay que intentar utilizar medios no humanos para mejorar la seguridad. La cuestión es, esto es un tema de coste-beneficio. Realmente tú para poner una vigilancia tan estrecha, unos medios de seguridad tan elevados que evites sí o sí este tipo de actuaciones, ¿cuánto cuesta ese sistema de vigilancia respecto de cuántas veces se producen este tipo de robos, qué coste tiene para la población y qué coste tiene reponerlo? Entonces, claro, yo creo que también puede ser una cuestión de coste-beneficio. Es complicado, pero sí que es cierto que al final esto no es quitarle de la cartera o quitarle la cartera a una persona que no se da cuenta. Aquí se juegan la vida, son robos que si salen bien son muy lucrativos, pero también son peligrosos, por eso tampoco son son habituales, pero... No, y son fáciles además, es un tipo de robo que es fácil, porque al final no entraña, o sea, realmente es fácil, es cortar un cable, cortar en otro lado, tirar y ya está. Ahora mismo el cobre, pues eso, está al alza, es una cosa que se puede vender, no hay un seguimiento, nadie puede decir este cobre es mío, porque al quemarlo ya no hay ninguna marca que permita decir, no, pues mira, este cobre que acaba de quitar aquí es de Telefónica, este es de Adif o es de Renfe, no, lo funden y al final pues eso, lo reutilizan, tiene una vida infinita, ilimitada, el cobre se puede reutilizar las veces que se quiera, con lo cual es pues eso, es un caramelo para este tipo de... Lucrativo. Sí, lucrativo, nunca mejor dicho. Peligroso, pero lucrativo. Efectivamente. Decías antes que China es un país importador, ¿no? Sí, importador, sí. Y claro, ese cobre se roba, se quema, se separa, por así decirlo. Claro, se separa lo que es del cobre del plástico, lógicamente se queman, lógicamente lo queman para separarlo, porque es la única forma de sacarlo. En el momento que lo tienen sacado del plástico, pues lo que hacen es o lo venden como chatarra, a peso, como si fuera una chatarra al peso en chatarrerías ilegales que no cogen ningún tipo de dato ni de registro de ningún tipo de dato personal que permita, o incluso si lo recogen, pues serán incluso datos hasta ficticios o que no son de otras personas, lo funden incluso para llevarlo fundido, o se lo llevan directamente o incluso hasta escondido dentro de coches o donde sea al extranjero para después venderlo en puntos concretos sobre todo a gente de China, que es precisamente el principal importador de este tipo de metal. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el 6º programa ya. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, preguntas, cualquier caso que quieran compartir con nosotros al número de teléfono que aparece en pantalla o también al correo electrónico, y les esperamos en el siguiente programa.